Hasta la madre. Cóctel de negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores, para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial,
estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este cóctel de negocios. Enrique, bienvenido. Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿Qué gran tal? abrazo a todas y a todos. Bienvenido, Paco. Hola Ricardo, hola Enrique, hola a todas, a todos. Hola. Oigan, pues hoy tenemos un tema bien interesante relacionado con pues la parte de los indicadores, cómo manejar el negocio, cómo te das cuenta de si tu negocio está sano o no está sano. Y pues bueno, si nos fuéramos a lo mejor a los primeros negocios que había o los negocios cuando van empezando, pues si yo tengo pues a lo mejor mi ferretería o mi miscelánea, pues basta revisar qué tanta mercancía tengo y abrir el cajón y pues si hay dinero y hay mercancía, voy bien, ¿no? Pero pues en la medida en la que se van complicando más los negocios, ya no es tan fácil como abrir el cajón y pues ver si hay mercancía o no. Y pues empieza a haber una serie de indicadores, Enrique, que pues tenemos que empezar a aprender y saber cómo manejarlos conforme vamos creciendo, ¿no? ¿Cómo ves? Así es Ricardo. Paco, bueno, tendremos el honor de estar con ustedes el día de hoy. En efecto, en la evolución del proceso de negocios y organizacional, pues antes, ¿no? Yo me acuerdo con mi abuelo en su rancho, ¿no? Cuando le tocaba rayar o llevar la cuenta de la cebada y la alfalfa y despachar los litros de pulque y demás, pues era un libro de trabajo en donde pues tenía ingresos y egresos. Recuerdo todavía muy bien su letra manuscrita, ¿no? Llevado todo bajo no un complejo sistema y demás tan estructurado, pero una claridad muy específica, ¿no? Y entonces me vienen mucho a la mente esos ingresos y esos egresos y la forma de mover y hablar a los proveedores y a quién le vendía y cuánto tenían que ir a medir, ¿cómo se llama? Pues todas las dimensiones donde estaba el sembradío y demás. Y desde ahí pues se tomaba decisiones, ¿no? Yo recuerdo adquirir semilla, no adquirir semilla, comprar más animales, no comprar animales, cuánto se va a vender, la raya, las famosas listas de raya, ¿no? Cada 8 días con los tlachiqueros y demás.
Y eso me viene muy en la mente porque se llevaba un control, ¿no? Pero bueno, pues obviamente al día de hoy en esa evolución, pues comenzamos a hablar y dentro de estos indicadores, pues incluso hasta su clasificación, ¿no? La parte de indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad, que pudieran sonar hasta tres palabras muy relacionadas, pero al ratito iremos viendo eficacia, eficiencia y efectividad, tres momentos diferentes de los indicadores que nos permiten esta medición y nos permitan esta toma de decisiones. Y bueno, también pues estos indicadores, hablando de términos aquí nos vamos a ir imponiendo todo el día de hoy esta parte, los índices, ¿no? Que a veces también un índice y un indicador son diferentes. Un índice es un grupo de indicadores, dependiendo del área operativa que vamos a trabajar. Pero bueno, esto se vuelve realmente importante, ¿no? Ahorita hablaremos de algunos otros tipos, pero es digamos, mi primera aportación y aproximación, ¿no? O sea, definitivamente la organización cuando necesita más estructura, empezamos a ver de qué forma sustentamos la información y las decisiones, ¿no? Sí, es correcto, Enrique. Y ahorita que Paco nos comente, digo, el punto de vista de los indicadores, pues como tú dices, de repente confundimos términos, ¿no? Y me llamó mucho la atención, por ahí dijiste una palabra, tlachiquero, tenía muchos años que no la escuché. Para la nueva revisión de tu diccionario, Exacto. Ricardo. Que es, a ver si alguien del público que nos está acompañando sabe lo que es un tlachiquero. Vamos a dejárselos ahí de reto ahorita, si no ahorita lo comentamos, ¿verdad? Al final. Internet, porque entonces no tiene chiste. ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué hacemos ¿Cómo poder manejar la empresa? Pues mira, ahorita que mencionaban igual esto de Enrique, going back to basics, dirían por ahí alguien, ¿no? Me encontré con un cliente, una farmacia muy pequeña en una provincia. ¿Saben cómo llevaba el control de los inventarios para tener punto de reorden la dueña, ¿no? Así es. Pues tenía las cajitas, haz de cuenta, pues así están formadas en el anaquel las cajitas, y en esta penúltima tenía un post-it con un clip, o un papelito con un clip, ¿no? Cuando llegaba la cajita aquí, era momento de pedirle al laboratorio el reabastecimiento, ¿no? Exacto. Digo, esas cuestiones no índice, pero sí un indicador muy visual, pues los pequeños negocios, bien dice Ricardo, no es lo mismo tener un hijo que 10 hijos, ¿verdad? Traído a esta analogía a la empresa, pues no es lo mismo tener un cliente y un producto, o empresa monoproducto, o monomercados, que múltiples productos con múltiples clientes en múltiples mercados, industrias y todo eso, ¿no? Entonces, igual como en casa, se va complicando de acuerdo, va evolucionando un negocio. Si comenzamos con negocios personales o unipersonales, bueno, pues el control puede estar limitado a cierto volumen, ¿no? Y por lo tanto a cierta velocidad, a cierta frecuencia. Pero si el negocio tiene la oportunidad de ir creciendo, de ir evolucionando, no revolucionando, no involucionando, es decir, crecer con calidad, con rentabilidad, pues bueno, en el pecado llevamos la penitencia. Ya habíamos dicho en un cóctel que Freud nos enseñó que crecer es sufrir. No hay crecimiento sin sufrimiento, ¿verdad? Pero es simpático ver, colegas, cómo empresas ya medianas, medidas tanto el número de gente como en facturación, etcétera, esos indicadores que a lo mejor ustedes se acuerdan mejor del INEGI, de algunas organizaciones mundiales, el tamaño de las empresas, tal vez medidas el número de empleados y número o volumen en pesos de facturación. Pero es increíble ver cómo aquel dueño que inicia su pequeño negocio y que hoy es, vamos a asumir, mediano, ¿no? Mediano. Sigue teniendo las mismas prácticas de control que cuando era pequeño. O sea, yo administro todo, por mí pasa todo. Me es simpático y si quieren con esto concreto y paso el micrófono para no... El tema es delicioso, ¿no? Tiene muchas aristas, pero, por ejemplo, la firma de los cheques. Es increíble, sí, pues al comenzar yo aprendí, tal vez lo leí en tu diccionario, ¿no? En tu glosario de chistes y metáforas, Ricardo, ¿no? De anécdotas de empresas familiares, nunca delegues la firma de los cheques. ¿Está bien?
Cuando comenzamos en pequeña dimensión, pues ojalá tuvieras ese magnífico problema que es el crecimiento. Pero ¿cuántos cheques firmas, ¿no?, de salida cuando eres pequeño? Pero la misma práctica la llevamos cuando eres mediano. Nada más que se nos olvida adaptar la metáfora al tamaño de la empresa. Yo adecuaría la metáfora pequeña aquí, nunca delegue la firma de los cheques. Nada más que aquí yo pondría de los cheques estratégicos, ¿no? O sea, aquellos que pasan de cierto volumen de la operación. Digo, una empresa mediana, a lo mejor un cheque de 30, 20 mil pesos ya es estratégico, ¿eh? Y lo firmas y dices, ¿cómo 20 mil pesos para el café? Pues que lo van a tomar en Acapulco, ¿o dónde? ¿Verdad? ¿No? Y es un filtro racional, pero de evolución. Yo creo que si en este cóctel concretamos algunos tips en esta evolución que decía Enrique, ¿no?, de las fases, y convertirla tal vez a métricas de lenguaje de empresa, de estados financieros, podríamos pasar algunos tips de dónde leer qué indicación o qué indicadores para evolucionar con calidad. Porque luego un indicador tal vez subjetivo, cualitativo, tiende a ser la administración eficaz del tiempo. ¿No? Y normalmente nos vamos a métricas financieras. Pero ¿qué pasa con los indicadores cualitativos? ¿No? ¿Tú qué opinas, Ricardo, ¿no?, de eso? Sí, no, definitivamente. Fíjate que retomando tu comentario, Paco, creo que tocaste un punto medular, ¿no? De repente queremos administrar una empresa de tamaño 1 con indicadores tamaño 100. Así es. O queremos administrar una empresa tamaño 100 con indicadores tamaño 1. Tan malo uno como el otro, ¿no? Y aquí Claro. muchas veces, de repente, en toda la gama de procesos de consultoría, de modelos de negocios, de modelos de gestión, modelos de administración, modelos estratégicos, la cantidad de oferta, digamos, de manejo empresarial que hay en el mercado. El problema es que necesitamos ir manejando la empresa en el escalón en el que está. Por ejemplo, cuando tú vas arrancando con tu negocio, pues probablemente con que sepas cuánto vendes, cuál es tu costo, cuáles son tus gastos y cuánto queda, ya más que suficiente para un estado de resultados. Pero ya cuando estás, a lo mejor una empresa de manufactura que tienes 300, 400 personas, necesitas ya saber exactamente cuál es el margen de contribución por producto, cuánto es lo que te está dejando cada una de las unidades de negocio, cómo está ya no solo el costo, sino desagrupar el costo en la mano de obra, la materia prima, los indirectos, en fin, tienes que ir sofisticando la administración. Y como comentabas, Paco, el problema es que muchas veces nos quedamos con una serie de indicadores pequeños ya cuando la empresa es muy grande. Primer error, decías, vamos a darles consejos. Primer consejo, se los gano a los dos para... Ok. No, doctor, pues el linaje manda, tú eres el doctor aquí. Primer consejo que yo les daría es tratar de usar el indicador del tamaño acorde al tamaño de empresa. Es decir, indicadores muy sofisticados para empresas muy sofisticadas, indicadores muy simples para empresas muy simples. ¿No? ¿Cómo ves, Enrique? Así es, muy bien. Sí, de hecho, pues este ordenamiento nos ha llevado precisamente incluso a revisar no solo en esta parte del resultado que dé el indicador, sino también por tamaño de organización, pues bueno, cuáles son los que son de una decisión más estratégica, otra de mandos medios u otra más operativa, ¿no? Y de nuevo nos remite a este que comentas, ¿no? Veamos tamaño de empresa, contemplemos el impacto de las decisiones y a partir de ahí meternos, ¿no? Yo retomo dos cuestiones. Uno, en efecto, pues traducido domingueramente, diríamos, Ricardo, del tamaño del sapo la pedrada, ¿no? Pero hoy, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, digo, Paco, tú eres muy orientado a la parte de los indicadores hacia el proceso productivo y al aporte a la cuestión financiera, o sea, finalmente a la utilidad, al EBIT de forma específica, que lo empecemos a ver. Y algo que también, al margen un poquitín de tamaño de la organización, creo que también tenemos que comenzar a analizar, y lo decías, Paco, al menos algunos aspectos financieros. O sea, saber leer las finanzas se vuelve algo importante, ¿no? Porque que tengamos pequeñas, micro, medianas empresas,
O sea, finalmente cuando nuestro contador nos lleva esto, pues lleva estados financieros y de ahí que se derivan los datos para la cuestión fiscal, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que pues lleva su negocio, le dice, ahí está tu chamba, contador, y el contador alguna vez se quiere reunir o hace una reunión anual o semestral o mensual o trimestral, qué sé yo. Ah, no, no, a mí no me digas cómo se integró, a mí tú dime cuánto gané y cuánto pagué y si disminuimos, aumentamos o demás, ¿no? Entonces, empezar a romper esa noción y sí concentrarnos un poquitín en aprender, ¿no? Las razones financieras son indicadores, finalmente, ¿no? Quizás, entre comillas, un poquito más técnicas, pero hay algunas muy básicas y yo aquí, pues bueno, incluso hoy podremos hablar de algunas, pero también a todas y todos nuestros espectadores, quien tiene relación con la parte contable, quien tiene la visualización del proceso de negocio en esta parte de cómo se mueven las finanzas, acerquémonos a las y los contadores para que nos digan, oye, ¿cuáles son las básicas? O sea, ¿cómo me indica? Oye, el título también del cóctel del día de hoy nos habla de la salud de la empresa, ¿no? Y entonces, pues en efecto, estos indicadores son el checklist, ¿sí? Así como ahora está muy de moda el chécate la oxigenación, pues yo también diría chequemos la oxigenación de la empresa, ¿no? Ah, O qué sea, es un bueno, punto esto muy es. importante. Y saber entender de impuestos, de intereses, de costos, de gastos, de utilidad, de reinversión y lo que es de planificación, porque todos estos términos van precisamente englobados en esta parte y también distinguirlos, ¿no? Cuáles son estratégicos, decíamos, de mandos medios y cuáles son operativos. Algunos, para sumar otros términos un poquitín más ahí, Ricardo y Paco, decíamos, hay de efectividad, de eficiencia, de eficacia, ahorita hablaremos, pero también los hay de más cuestiones así operativas o un poco más tangibles, vamos a llamarlo, de calidad, de oportunidad, de productividad, así como también de seguridad en las organizaciones, ¿no? Los niveles de seguridad, cuando hablamos de seguridad, hoy hay incluso instituciones educativas que te ofrecen toda una capacitación e información en la cuestión de los riesgos. Y es que también no solo la eficacia, la efectividad, la eficiencia, sino eso también nos dice el indicador dónde puede haber un riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde quisiera yo verlo. ¿Cómo lo ves, Paguito? Pues mira, déjenme hacer una conceptualización primero y una precisión segundo, Sí, porque aquí estamos hablando de la economía formal, ¿no? sí. Y por lo tanto, déjenme quitar a un lado negocios que estén o en la economía informal o en lo que yo llamaría economía subterránea, ¿no? Uh-huh. Esos fraudes de cuello blanco, de cuello lo que tú quieras, Iván. O sea, porque no hay espacio, no hay tiempo y creo que mi ética no me prestaría hablar de esos, ¿no? Pero sí, hablando de economía formal, me da la conceptualización, Enrique, Ricardo, de lo que mencionan, de que hay un límite inferior. Sí. Por más micro que sea tu empresa, es decir, menos de tantos trabajadores, menos de tanto volumen, tienes una obligación, ¿no? De la sociedad y Así. tienes unas obligaciones que prestar. En esto, Ricardo, que bien mencionas, ¿no? De precisar el tamaño de la empresa, pero hay un límite inferior, de ahí para arriba, lo que tú quieras. Entonces, Enrique, con esto que mencionas, Sí. tengo la precisión de que el límite inferior, yo diría, ¿por qué no intentar tocar los mismos indicadores independientemente del tamaño de la empresa? Ok, sí. Entonces, Sí. déjenme conceptualizar a ver si la logro vender la idea. El mismo indicador, pero con diferentes columnas. A ver, si soy micro, este indicador, la varianza o el umbral, la holgura que puede tener un indicador, se está entre tal y tal volumen. Si mi empresa va a mediana, pues está en este y este, ¿no? Esto que llamamos benchmarking, sea Ajá. interno, externo, estratégico, lo que tú quieras. Pero una última columna yo la sugeriría para nunca perderla de vista, independientemente del tamaño de la empresa, que es las best practices, son las best practices. ¿Cuál Uh-huh. es la mejor práctica del sector, independientemente mercado, producto, industria en la que estés? ¿Qué manda la indicación? Por ejemplo, en la farmacia de la señora que mencionaba del clip con el... ¿meterías tu lana como inversionista, Ricardo? ¿Meterías tu lana como inversionista, Enrique? Es una pregunta que siempre me hago cuando nos llaman a Uh-huh. consultoría, ¿no? Pero bueno, cierro el comentario y pongo un ejemplo. Por ejemplo, ya que hablas de eficiencia,
yo la trasladaría a la cadena de valor, a estados financieros, pérdidas y ganancias, para ver un riesgo operacional, ¿no? O sea, y si veo la eficiencia, yo mandaría uso adecuado de los recursos escasos. Está bien. Así es. Así es. Entonces, ventas brutas a ventas netas. Porque hay descuentos, devoluciones, bonificaciones, cupones. Es igual a ventas netas. Ahí está el primer indicador, ¿no? Así es. Porque luego soltamos como changarrito, ¿verdad? No, págame después y págame esto, ¿no? Pero entonces, o hay descuentos o hay devoluciones de mercancía. Pero eso es un no ingreso. Hay que ver el ingreso neto. Y el ingreso neto o la venta neta la llamamos 100%. El de arriba puede ser 120, 140, y ahí está un primer indicador. Un segundo indicador, esa venta neta, menos lo que te costó, ¿no? Comprar, si eres distribuidora, o comprar, producir, costo de producción y ventas. Así Y te es. queda el margen bruto o la utilidad bruta. Segundo indicador, tanto en dinero como en porcentaje. ¿Cuánto de dinero te queda, ¿no? Respecto a la venta neta? Por Así es. ejemplo, si yo me voy a eso, pues a lo mejor un pequeño negocio podría estar en el orden de 20, 30%. Así es. Si eso te logra absorber lo que siga, y si quieren en otra vuelta menciono lo que siga en un estado de pérdidas y ganancias, pero yo creo que son dos primeros indicadores que cualquier tipo de negocio debería medir, y sugiero con su diferente umbral, ¿no? Pero ya tenemos una conciencia de educación económica financiera del negocio. Cómo medir el ciclo económico y reflejado en el financiero del negocio. El margen de eficiencia, como tú lo marcas, ¿no? Digo, yo marcaría el primerito por el oxígeno, ¿no? Totalmente, 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 Paco. Sí, ahora tenga sus oxímetros a la mano. ¿Y el oxímetro qué sería? ¿El estado de pérdidas y ganancias? Pues yo creo que sí, eso ya es cuando vas en pérdida y ganancia, o más pérdida que ganancia, pero bueno. Pues por eso le llamamos, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué opinas, Ricardo, de esta conceptualización que estoy proponiendo? El oxígeno de efectivo, ¿no? Porque hay como efecto va a venir, ¿no? No, porque sí, se refleja de algo, pero bueno, nadie nos ha dicho que es un tlachiquero, ¿no? Y yo los voy a dejar con la duda. Así es, así es. Ahí A mí vamos. no me dejes, con la duda. Común, pero bueno, oye, Paco, fíjate que ponías el ejemplo de esta señora con las cajitas de la medicina. Simpático, ¿no? No, simpático, pero déjame decirte, pues es un Kanban. Claro, ¿No? claro. Orden ahí. Visualmente ver cómo se te van acabando los inventarios. Y está el Kanban, ¿no? Así Entonces, es. como y seguramente nunca leyó la señora un libro de Kanban. No, pero fíjate, sin conocimiento, con la lógica. Creo que era QF, ¿cómo se llaman? Químico farmacobióloga, ¿no? QFB. Pues, Pero déjame decirte que cada sección de diferentes fármacos tenía diferente profundidad la etiquetita. sí, es un Kanban. Y aquí, y justo, Paco, eso que tú dices, déjame montar en ese ejemplo un segundo escalón de evolución. Oye, para cuando la farmacia, no sé, tiene ventas de 100,000 pesos al mes, ese sistema funciona con 400 productos, perfecto. Pero ¿qué pasa si la farmacia se va a 600 o 800 productos? A lo mejor ya no le alcanza a dar tiempo de ver todas las cajitas, entonces tienes la misma idea, la misma lógica, el mismo sistema, lo tienes que subir un escalón de automatización a un sistema donde en la computadora vayas viendo tu inventario y la computadora te dispare ese máximo y ese mínimo, que debes el máximo para el reorden, el mínimo para saber cuándo disparas el pedido. Pero ¿de dónde pones ese mínimo y ese máximo? Lo aprendiste cuando ibas acomodando las cajitas con el post-it, ¿no? Y aquí, Enrique, Paco, pues es parte de la capitalización que debemos de ir aprendiendo como empresarios, de ir aprendiendo de las mejores prácticas pequeñas o austeras, irlas adecuando al tamaño de la empresa. Y va a llegar un momento en el que, bueno, todo sea maravilloso, ¿no? Nos comentaban por aquí, decían, oye, ¿y por qué no, cuando hablabas, Paco, del ejemplo de los cheques, ¿no? Decían, ¿por qué no mejor ya no usar cheques, ¿no?
Es clarísimo que digo, el ejemplo es más Pintoresco, fue pintoresco. físico, es el esquema de una salida de dinero, ¿no? Ahora es con transferencias, antes era con cheques. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, digo, a mí me tocó, de hecho, personas con empresas, pues ya de un tamaño nada despreciable, que decían, yo firmo todos los cheques y me decían, y te recomiendo que tú hagas lo mismo. No dejes, no importa si es de 1 peso o de 10 pesos, porque ahí es donde se va el dinero, ¿no? Perdóname, Ricardo, te puedo atropellar. Claro, Sé que no hago bien, pero... Oye, ¿y cuántos cheques firmará en el día el director o la directora general? Que ese es el filtro. ¿Tú crees que la firma del último cheque sea idéntica a la firma del cheque primero? ¿Cuántos bancos no han rechazado esos cheques? Porque al cotejar o cuando cotejaron decían, pues no es la firma. Pero perdón, ¿no? Ahí cierro mi atropellamiento. bueno, En esa práctica vieja. digo, Y perdón, otro atropellamiento, por ahí me dice, perdóname, Ricardo, no, nada más, al calce, ¿no? Me dice Ulises que si lo subimos, por favor, como panelista, de favor. Era así que un atropellamiento al calce, ya. por ahí, entre atropellada y atropellada, por ahí lancé la encuesta para ver si nos ayudan a ponerla. Y déjame decirte, Paco, que lo que hice es cierto, ¿eh? Yo, de hecho, tomé la decisión de dejar de firmar cheques en la empresa, no por control, porque nunca me aceptaban una firma, jamás, o sea, siempre era diferente. Bueno, Claro, claro. lo firmaba enfrente de ellos y no, me decían, no, es que no, pues es que no salió igual, o sea, no se parece tu firma, ¿no? Pero Entonces te ves obligado a contratar a alguien, ¿no? Un contador que sepa de control de inventarios, ¿no? Que haya sido tal vez certificado en estos dientes de sierra, que sepa matemáticamente calcular, ¿no? Los ciclos máximos, mínimos, estados de seguridad, puntos de reorden que tú mencionabas, muy cercano a una certificación de la APIX, ¿no? Pero también tienes que contratar a una persona de sistemas que sepa programar la FEA para que los cheques ya salgan electrónicos, esa transferencia que decías. Y eso que es costo-gasto, ¿verdad? ¿A dónde vas a echar? Pues, ¿no? no, y con lo que comentabas, Paco, de los cheques, bueno, al principio estoy de acuerdo, o sea, cuando vas arrancando con la empresa, totalmente de acuerdo, o sea, no sale 1 peso si no lo firmas. La reposición de caja chica, revisas todos y cada uno de los comprobantes. Poco a poco empiezas a meter, pues, algunos temas de control interno para que puedas tú estar sabiendo y poniendo límites en esto. Y por otro lado, con el tema de los cheques, bueno, definitivamente no vas a andar correteando cada cheque, van a ser transferencias, van a ser autorizaciones, pero van a ser en un sistema automatizado, como lo hemos hecho con varios de los clientes, donde por proceso se genera la orden de compra, llega, se hace el pedido, llega la factura, se dispara la requisición de pago y en el disparo de la requisición de pago, aquí al teléfono, te llegan alertas, le llegan al contralor, le llegan al director general, dependiendo de los montos, dependiendo del tipo de compra, porque te pongo un ejemplo, materia prima. Puede ser que los montos de las erogaciones en materia prima en una fábrica sean muy altas, pero son con un proveedor ya establecido, son repetitivas, son amarradas con un pedido, no las tiene que estar autorizando el director general. Pero a lo mejor otras más pequeñas, que son gastos atípicos, sí las tiene que ver. Entonces, aquí el tema de los indicadores que van amarrados con el control, pues indudablemente tiene mucho que ver con el tamaño de empresa. Ulises, ¿cómo ves? Bienvenido. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, Pati, también. Hola, Buenas yo también ya tardes a llegué. todos. Si Estoy me dan sorprendido. video. Estoy sorprendido. ¿Cómo todavía alguien firma cheques? ¿Quién firma cheques? Paco, ¿por qué haces eso? Para no perder la caligrafía, Ulises. No, ¿cuál caligrafía? ¡Qué espanto! No es Te posible. sientes importante cuando firmas Claro. el cheque, No, ¿no? oye, si en la aerolínea me regalaron una portachequera de piel, ¿cómo no la voy a usar? Si era de mi abuelito, ¿no? No, bueno, qué bárbaro. Aniversario. Lo que es un hecho es que entiendo, ¿no? Cuando estás empezando el control y demás, pero hoy en día de manera digital también,
pues te mandan todo el comprobante, y te llega el teléfono y hacen todo un escándalo, ¿no? De cada uno de los pagos que estás emitiendo. Entonces también ayudan desde el correo electrónico, pues precisamente a hacer esto, ¿no? Exacto. Exactamente, Ulises. Sí, ya es hasta un poco bucólico el asunto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Luego digo, no desviarnos, pero a veces cuando vas a esta onda, a los registros, ahora, ¿cómo le llaman? Biométricos, pues a veces hasta le doy ahí mi huella digital y no la reconoce, ¿no? Entonces, no se crean también, hay cuestiones en todos lados, ¿no? Pero qué cuestión tan chistosa, Lo ¿no? que decía Ricardo, la realidad es que nunca ha pasado mi firma, o sea, al grado de que la cambié y la hice tan simple para que cualquier persona la pueda ver y que yo no me equivoque haciendo la firma. Y lo interesante es que aún así sigue sin pasar. O sea, el otro día fui al banco por cambio de tarjetas, no sé qué, esta no es su firma. Y le digo, bueno, ya estoy enloqueciendo. Le puedo dar mi código digital si quiere, le doy mi NIP, ¿no? A ver si ese sí lo reconoce. No, es Ajá, terrible, terrible. así es, así es. Oigan, pues yo cuando hice un proyecto con SADER, con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, que fue un proyecto que se detuvo por la pandemia, que son unidades productivas, tienen un sistema en donde es por medio del iris, del ojo. Entonces, tú ya no firmas ni nada, tú llegas y o sea, soy consultora de extensionismo de unidades productoras familiares, que son proyectos más bien sociales, y es con el ojo, para que no haya ningún problema de la firma, de la huella digital, ni nada. Entonces, con tu ojo puedes detectarlo. Digo, Así es. estamos avanzando también por otros lados, ¿no? Exacto. Muy bien, pues los dados sobre la mesa, ¿no? ¿Quién le entramos? ¿Qué es Sí. un indicador? ¿Qué es un indicador? ¿Cómo lo podríamos actualizar, no? O sea, ¿qué es un indicador? Y por otro lado, pues decía Paco, ¿no? Y también un poquitín Ricardo, los indicadores cualitativos y cuantitativos. O sea, ¿cómo hacer que lo abstracto se vuelva concreto y que lo subjetivo también te permita tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Quién le entra a esa parte de qué es un indicador? Bueno, Yo le entonces, doy chance a los meros financieros. ¿notaron los 30 segundos de silencio donde todos nos vamos? Es lo que iba a decir, Sí. no se amontonen, ¿eh? Yo hablo, un indicador, bueno, no es otra cosa más que una división. O sea, es una división donde tomo un factor y otro, y bueno, pues los divido o multiplico Una y razón. pues me da una razón y listo, ¿no? ¿Sí? Me está indicando algo en particular. Así es. Entonces, Ulises, es un estado de salud de una parte de un proceso que quieres estar midiendo. Exacto. Es ¿No? una Entonces, forma de medir parte del proceso o de medir una operación en particular. Ujú. Entonces, podríamos decir que un indicador visto así, Ulises, depende de lo que quieras medir, es la ecuación matemática que vaya en medio. Que le hemos Correcto. llamado paramétrica. Por tanto, el indicador por naturaleza es cualitativo. Por ciento de eficiencia, ¿no? En ventas, por decir algo. Mientras que lo que la parametriza es la fórmula que entiende el Excel. Y depende de qué quieras sacar, pues es la fórmula. Por ejemplo, si tú dices es un quebrado, pues te va a salir un porcentaje, porque es una relación, ¿no? Algo en el numerador, algo entre el denominador, tal vez por 100, y te sale un por ciento. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, ciclo, o medir valor, o medir tiempo, pues también va a depender de la fórmula. Y ahí es donde la mayoría de la gente hemos visto que truena, ¿no? Porque nos quedamos en una distorsión del concepto, no sé qué opinen, ¿no? Incluso yo les quiero dar una regla para que tomamos siempre que hacemos un tablero de mando. Un indicador, para llamarse indicador e incluso subirlo a nivel de indicador clave, bueno, tiene que detonar una acción. Si el indicador no detona una acción, pues entonces no sirve para nada. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver el tablero del coche, ¿no? Por ejemplo, te está diciendo la velocidad, ahí tenemos, ¿no? El velocímetro, te dice la velocidad a la que vas. Y tienes el plato en la carretera que dice 90 kilómetros por hora y tú vas a 110. Bueno, el indicador ya te está diciendo, bájale, ¿no? Te estás pasando. Claro. Pero recuerdan, había un indicador en el coche que medía el voltaje de la batería, no sé si lo recuerdan, que Sí, te decía 12, 14 o 16 volts, ¿no? Ajá. Ya lo quitaron.
¿Por qué? Porque no dice nada. Si Exacto. tienes 12, 14, ¿a quién le importa? A mí lo que me interesa es que el carro ande. Si no anda, bueno, ya se prendió el foquito, está en rojo y se acabó. Pero ya si tiene 12, 14, 16 o está sobrecargada la batería, ¿a quién le importa? Así es. Mi indicador es, ¿arranca o no arranca? Bye. Correcto, es muy Tengo que simple. cambiarla, se acabó. ¿Qué le hicieron al indicador? Ya no existe. Ya no está en el auto. Prefiero ponerle llanta ponchada, prefiero ponerle, ¿no? La temperatura, no sé, otro indicador que me detone una acción. ¿Sí me Así es. explico? Entonces, Sí. primera regla, tiene que detonar una acción. Así Eso es. estuvo maravilloso. Tomando como base lo que comentas del indicador del auto, hablábamos de qué tantos indicadores o qué tan complejos. No sé, a mí me comentaron, por ejemplo, cuando tú tienes un auto, pues tienes a lo mejor 6, 8, 10 indicadores, ¿no? Pero cuando ustedes se asoman a un avión, pues ven una cantidad de indicadores que probablemente sean 50, 60 o 70 indicadores. Cuando tú empiezas a aprender a volar un avión, ¿no? Como piloto, te tapan todos los indicadores y te ponen dos, los dos más importantes. Ya que los dominas, te abren otros dos, cuatro, y llega un momento en el que ya ves todos, ¿no? ¿Por qué? Porque si de entrada tú como piloto novato, principiante, tuvieras que poner atención en todos los indicadores, te vas a hacer bolas, vas a centrarte en los menos importantes, a lo mejor vas a descuidar los más importantes, y esa es una forma en la que vas desarrollando un hábito de enfoque, de aprender a leer los indicadores, y lo mismo pasa con la empresa. A lo mejor empiezas con 2 indicadores, a lo mejor te brincas a 4, a 8, y en la medida en la que vas sofisticando, no solo tú manejas más indicadores, sino empiezas también a delegar indicadores con tu gente. Y retomo tu comentario, Paco, Enrique, del contador. A mí, Sí. sinceramente, yo creo que 8 de cada 10 clientes, cuando les digo, oye, dile a tu contador que te entregue, dice, no, mi contador nada más me dice cuánto tengo que pagar de impuestos y cómo le hago para no... Qué Es, bárbaro. Ese es bookkeeper, ¿no, Ricardo? No, no es contador. o ese no es un contador, le digo lo No, sí. contador, y cuando les empieza a explicar, si es que yo no voy a aprender contabilidad, no es que aprendas contabilidad, es que sepas lo mínimo indispensable de contabilidad y de finanzas para que puedas exigirle a tu contador y o financiero que te dé la información para que tú tomes decisiones. Y ya cuando les empiezas a explicar los números, empiezan así como cuando se empiezan a hacer la cabecita así de un lado, como perritos, así de que, ¿no? Cuando Ay, dicen, entre que están asimilando, arrepintiéndose, emocionándose, y es ajá. un tema, no estamos acostumbrados a manejar las empresas con indicadores, pero todo lo demás sí, lo que quieran. Bueno, yo quisiera saber qué haríamos con un teléfono celular que no tuviera ningún indicador, Ujú. Buen ¿no? punto. ¿Cómo ves? Claro. No sirve, ¿no? Y por ejemplo, en las escuelas, bueno, yo que estuve muchísimos años trabajando en instituciones educativas, los indicadores que nos servían mucho para hablar con las familias era, si tú tienes un promedio de 80, puedes ingresar a la institución. Y entonces empiezas a manejarlo con las familias para que las familias también sepan que ciertos indicadores en el resultado de sus hijos de aprendizaje van muy ligados a la aceptación en ciertas universidades o escuelas. Entonces, si no lo hacemos también desde la familia para poner ciertos indicadores con nuestros hijos de que aquí tú tienes tu deber es estudiar y tu indicador es que saques 80 de promedio mensual, para que al final, si quieres entrar a la universidad que te lo pide, qué bien, pero si no quieres entrar a esa universidad, también te estoy exigiendo desde el primer momento que estás tú como estudiante a que tengas ese nivel de desempeño óptimo para que puedas hacer tu vida más adelante muchísimo más estable y buena, pues. No Así sé es. qué opinen. Fíjate, Pati, voy a tomar tu ejemplo. No voy a decir que universidades, No, yo tampoco estoy diciendo. no, pero dices, oye, una serie de parámetros que yo como universidad top, ¿no? De las mejores de México, te doy para que tus hijos puedan hacer algo. Me Así tocó es. de repente ver pues, anuncios de unas universidades de prestigio donde dicen convenios internacionales, ¿no? Con universidades. Y me tocó pues, ver otras pues, más austeras de un nivel medio, no que sean malas, ¿no? De un nivel abajo, donde decían lo mismo.
Y entonces, si esta te dice que tiene convenios internacionales y esta también, pues yo como papá que no sé, que no conozco los indicadores, pues me voy a confundir. Entonces voy a creer que esta es igual de buena que esta, nada más que esta vale la mitad. Pues entonces me conviene más meter a mi hijo en la de acá, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, es que sí, lo que pasa es que esta tiene los convenios con las top 1000 universidades del mundo y esta con las de 2000 para abajo, ¿no? Entonces, sí las dos te dicen lo mismo, pero el contenido del indicador no es el mismo. Y aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de que armas el indicador para ver de dónde viene la información y asegurarnos que sea fidedigna, porque de nada sirve tampoco estar revisando los indicadores, Ulises, cuando no sabes si la información desde el registro contable se generó bien o mal. Y si se generó mal, pues tu análisis financiero, pues es un juego sin sentido, ¿no? Claro, porque de qué te sirve tener un indicador que pues no marca bien? O que te dispara una alerta cuando no es necesario dispararla, o que sencillamente fue un mal cálculo, o no está bien programado, y entonces alertas a todo el mundo cuando realmente no es necesario, ¿no? Entonces estoy Oigan, totalmente... colegas, ¿y qué pasa en este año en que el COVID viene a cambiar todos los indicadores? Sí. A ver, Pati, desastre, ¿no? perdóname. ¿Cambia el Sí, indicador o cambia el resultado del O el indicador? rango, ¿no? El El o el rango rango del rango. indicador. del indicador, porque el Ajá, rango ya no es, o sea, si ponemos un Claro. indicador tipo semáforo, diciendo de aquí a acá es ajá, verde, después amarillo, después ajá, es rojo, bueno, pues a lo mejor lo que cambió fue la escala, ¿no? ajá. Sí. Y, y, Porque, y, perdón, las mismas variables del indicador ahí están, solo que las condiciones y los Ajá, márgenes son los que se ajá. mueven para decir, bueno, ahora esta es una nueva realidad, ¿no? Como se ha dicho ahora. no, y ahí, Pati, yo te diría que incluso sí cambian algunos indicadores. Tienes, o Claro. sea, hay indicadores que a lo mejor ahorita no tienen ni caso que estés midiendo, ¿no? Y hay unos nuevos que se convierten en indispensables en medir, ¿no? Por ejemplo, hay Así es. indicadores que son de supervivencia, ¿no? Algún indicador de supervivencia, pues ese en este momento que no tienes clientes, que no pasa nadie, pues lo tienes que poner y esos rangos, Paco, de los que platicabas, pues a lo mejor hay que moverlos, ¿no? Cuando antes probablemente no dabas descuento o podías operar, darte el lujo de operar con un 30% de utilidad neta, pues a lo mejor ahorita te tienes que dar el lujo de operar con 0% de utilidad neta y salir a mano para que no tengan que salir de tu bolsa todos los gastos fijos que ya tienes que hacer. En Entonces, ese sentido, Ricardo, ¿no sería conveniente reflexionar que no es tanto que aparezcan o no aparezcan indicadores nuevos, sino que aunque aparecieran esos nuevos, no sería conveniente reflexionar la escala del valor del indicador, ¿no? O sea, claro, en lugar de tenerlo por ahí, tienes que escalarlo y darle visibilidad a ese indicador, ¿no? En el sentido de lo que estás mencionando, no sé qué opine. Incluso, Fíjense Paco, que, hablando de eso, perdón, Enrique, adelante, adelante, Luis. nos pasa mucho en la parte financiera, cuando tenemos los indicadores de bolsa de valores, por ejemplo, además, cambia mucho la escala. O sea, con que la escala sea distinta, la percepción del indicador es otra. ¿Por qué? Porque puede ser una oportunidad de compra, una oportunidad de venta, pero depende de la escala que estés utilizando y el Claro. horizonte de inversión que tengas, ¿no? Perdón, Enrique, adelante. No, no, no. Y esto que dices, Ulises, muy relacionado con lo que hace rato decía Paco, ¿no? Tamaño de empresa no importa, sino las condiciones hasta de cómo se opera. Ahorita decías, invierto o no invierto, hablando de dónde hay mayor o menor riesgo. Bueno, pues ahora precisamente hay que ver esa escala de riesgo, la industria, ¿no? Y incluso la actividad. Paco planteaba algo. Una señora que lleva por ahí más o menos su negocio con 2, 3 indicadoritos, ¿le metes o no le metes? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Escala y tengo que ver cuáles son esos márgenes, ¿no? Pero tantito aquí me dejo algunos indicadores, incluso hablaba Patti y ahorita que también lo hemos estado revisando y para las y los espectadores que también estamos viendo las cuestiones educativas. Patti, pues bueno, indicador de eficiencia, permítanme poner ahí unas cerezas en el pastel. Costo promedio por alumno atendido. Costo promedio Ajá, por alumno atendido hoy está siendo una variable fundamental para todas las así escuelas. es. ¿Dónde cambia el indicador? A lo mejor siguen siendo las mismas variables, pero los márgenes o las modalidades. Hoy tenemos escuelas en una modalidad totalmente virtual o semipresencial o mixta o como le llamen, y muchas instituciones que tuvieron que montarse a la digitalización,
para poder responder, ¿no? ¿De qué nivel sería ese indicador? Perdóname, antes de que pase a otro. En la escala de los tres que mencionaste, ¿no? De eficiencia. Eficacia o efectividad. Eficiencia. Eficiencia. Así Sí. es. Otro de eficiencia. Solicitudes tramitadas por servidor público. Hoy que también hablando desde el tonante de la pandemia, vemos que muchas instituciones del servicio público te dicen, puedes hacer tantos trámites digitales o tantos presenciales. ¿Y qué creen? Se está tomando como parámetro ahora la eficiencia de cada servidor atendiendo a los ciudadanos, ¿no? Eficiencia. Y otro de eficiencia también, pues tiempo de respuesta, ¿no? Oye, Por ahí ¿me muy de moda. permites bromear y jugar un poquito con eso? Por favor. Al primero, digo, para ponerle, quiero robarme el concepto de Ricardo, del cóctel pasado, de voy a echar pólvora en la mesa, o como dijiste, Ricardo. Ese ya es mío, ya no es tuyo, está Sí, buenísimo. eso está padrísimo. Fíjate que en las escuelas me preocupa algo, tal vez, no sé en qué nivel pondrían este indicador, ¿no? Sí. Número de prospectos contra número de alumnos ingresados. Claro. ¿Dónde iría, no? Antes, después de ese. Es un tema Porque de pues si tengo eficiencia. O sea, alumnos, ¿qué qué tan bendito eficientes problema somos? tengo que controlar. Pero si en la escuela, ese ejemplo, no tengo alumnos, qué bronco. Sí. Pues sería de Sí. eficacia, ¿no? La eficacia de la estrategia de captación. Ese sería, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Porque yo también proyecté? mencionaste otros tres niveles en paralelo. El Sí, primer eficacia nivel que pusiste, eficiencia, eficacia, y efectividad. efectividad. Pero mencionaste otro nivel, que son de orden operacional, táctico y estratégico. Ah, sí. Entonces, si combinamos, pues ahí voy teniendo, ¿no? Ricardo, Ulises, Pati, un cubo de Rubik un poquito más exquisito, en el cual pueda decir, bueno, es que puede haber indicadores operacionales, ¿no? De efectividad. Sí. ¿Qué estoy queriendo? Digo, se me antoja armar ese cubito complejito para decirle también al supervisor, papá, pues tú como calidad total, tú eres líder de este proceso, ¿no? Así Tú es. es tu SADCB, papá, o sea que de ti depende que des output, que des salidas rentables, ¿no? Por esto que mencionaba Ricardo del flujo efectivo, ¿no, Ulises? Correcto. Incluso, fíjate cómo, bueno, hay indicadores entonces también en diferentes líneas o ámbitos. Por ejemplo, ahorita están hablando de eficiencia, efectividad, resultados y demás. Pero también nos comenta, por ejemplo, Juan Carlos en el chat, nos dice, bueno, pues es que también hay indicadores por industria, por tipo de negocio. Claro. ¿Por qué? Porque no todos los negocios son iguales y no todos los ciclos de negocios son iguales y se tienen que aprender a medir bajo sus propios indicadores. O sea, no es lo mismo medir una empresa metalmecánica que medir una empresa química o una empresa de servicios o una empresa diferente. Entonces, la idea es cómo aprendemos a identificar los valores generales, sí, de eficiencia, rendimiento, pero también los indicadores y los valores para medir esos indicadores de mi industria. Fíjense que naturalmente existen estas empresas calificadoras, por ejemplo, está Standard & Poor's, está Moody's, está Fortune 500, etcétera. Y estas empresas emiten indicadores estandarizados de la industria o de diferentes industrias. Y es una práctica común en las empresas poder medirte contra estos estándares, de tal manera que podemos medir no solamente, mira, ahí está Paco con Standard & Poor's 500, no solamente es medirte con una industria en particular, sino que también estamos hablando de que, pues, ¿cómo está mi sector? O sea, y lo que decía, no solamente en la parte financiera, sino también en otros indicadores de eficiencia, rentabilidad, etcétera. Entonces, yo veo, por ejemplo, el indicador típico financiero, pues es la utilidad, ¿no? El EBITDA. Entonces, la gran pregunta es, si yo tengo 20 de EBITDA, ¿cuánto tiene la industria? ¿Qué pasa si la industria tiene 30? Ups, algo estoy haciendo mal. ¿Me está costando o estoy gastando mucho? O sencillamente al revés, ¿no? La industria tiene 20 y yo tengo 30. Bueno, pues ¿Y me entonces, permitirías agregar la última columna? claro. Tal vez poquito antes de que entraras, recomendaba la mejor práctica. Porque el benchmarking pues es contra ti, la industria, cosas, ¿no? Pero ¿quién es el mejor en EBITDA del mundo? Independientemente de cualquier mercado, industria, producto, servicio. ¿Se valdría, Ulises? Tú que eres el Claro. experto aquí, ¿no? Compararte contra el superior, independientemente del tamaño de tu empresa.
¿no? Yo quisiera Definitivo, dejar es esa que, por reflexión porque es un supuesto, ejercicio que si no tienes los recursos, pues aquí estamos para y si lo ayudar. empiezas a hacer de manera paralela con estos indicadores, por ejemplo, Standard & Poor's y demás, pues realmente vas a medir si estás creciendo o no estás creciendo contra la industria, contra el sector y contra los parámetros que te estás poniendo, ¿no? Exacto. Y esto que mencionas, Ulises, ahí también, en efecto, ¿contra qué nos medimos, no? O sea, indicadores internos, indicadores a la industria, indicadores macroeconómicos. Y curiosamente, por ahí algún colega también experto nos decía, bueno, hay que analizar los gaps, es decir, las brechas, ¿no? Y empezamos también a ver los indicadores, cuál es el escenario así como pesimista, el escenario pues así como esperado, ¿verdad? Y cuál sería pues, el escenario sobresaliente, ¿no? Entonces dice, bueno, al margen de cuál se obtenga, en mucho tenemos que empezar a ser muy analíticos y aquí entra la parte cualitativa en cuanto a qué hicimos. Ahorita que decías, detona acciones, pues bueno, ¿cuáles acciones detonamos para ir más arriba o cuáles dejamos pasar o no vimos para estar más al margen? Y ahí esa parte del estudio de las brechas o los gaps de los indicadores es padrísimo. Correcto. Y ahí es donde tenemos que empezar la toma de decisiones en base a estos parámetros. No solamente el indicador típico cotidiano, ¿no? Lo que hacemos es que tenemos pues, las ventas y los costos y la rentabilidad, sino que empezamos a jugar con estas divisiones, no solamente las razones financieras, hablemos de eficiencia operativa, hablemos de posición de mercado, hablemos incluso ahora tenemos un indicador muy bonito que es el NPS, el Net Promoter Score, que se está poniendo muy de moda. Sí. Y es qué tanto a nuestros clientes estamos logrando satisfacer la necesidad que tienen. ¿Qué tanto estamos logrando que un cliente nos recomiende, por ejemplo? Y entonces, en un solo indicador, podemos evaluar pues si hay gente que nos promueve o gente que no nos promueve. Y es un indicador que se está tomando en la industria cada vez más. Incluso les comparto la semana pasada, platicando con un cliente, me dice, bueno, vamos a tomar este Net Promoter Score, que es de promoción neta, ¿no? O sea, qué tanto netamente nos está promoviendo nuestros clientes, y vamos a transformarlo. Y en lugar de ver si nos recomendaría, quiero hacer con la misma técnica, ya saben, una escala simple de 0 a 10, una escala diciendo, bueno, ¿qué tanto estamos logrando el compromiso de excelencia que tenemos con el cliente? Fíjate qué maravilla. O sea, ¿qué tanto a través de un solo indicador podemos medir la calidad en el servicio? Entonces, vemos que los indicadores y el medir nuestros ciclos de negocio se vuelve fundamental, no solamente en la parte financiera, sino también en el servicio, la calidad, la operación, la eficiencia que estamos teniendo. Así es, y al final ese índice le están llamando índice en el juicio de impecabilidad o índice de impecabilidad, o sea, que reúne el servicio, los tiempos, la recomendabilidad y la percepción de valor adquirido, ¿no? Bien, y entonces fíjate cómo un indicador hace sentido. ¿Por qué? Porque ahora me detona una acción y voy a perseguir particularmente un objetivo específico, ¿no? Ya no estoy perdido en un abismo de opciones. Así es, muy, muy bien. Sí, fíjate, Ulises, por ahí déjenme compartirles el mes pasado, pues a los que nos acompañaron, manejamos un seminario del tema de empresas familiares que estamos repitiendo ahora para este mes entrante, ¿no? De septiembre. Y pues bueno, si a alguien le interesa, pues por favor escríbanos un correo, pónganos un recadito ahorita aquí en Preguntas y Respuestas. El cupo es limitado, no aceptamos más de 10, 12 personas, dependiendo de cómo esté la configuración del número de familiares que entran con nosotros. Y pues bueno, aunque es un seminario muy corto, la verdad es que es muy conciso, muy nutrido y decidimos repetirlo por los extraordinarios resultados que tuvieron estas 6 familias que nos acompañaron en el seminario. Y pues bueno, ahora sí que si a alguien le interesa, créanme, la verdad es que estuvo muy bueno. Incluso a mí en lo personal, no sé, Ulises, Pati, a mí superó mis expectativas, siendo que yo lo estoy dando junto con Ulises, Pati y Enrique, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy bueno. Los invitamos por ahí si les interesa, con mucho gusto. No sé, Ulises, Pati, si tengan algún comentario adicional.
Sí, con mucho gusto. De hecho, este seminario es un seminario que está enfocado precisamente a compartir las herramientas en la empresa familiar. Herramientas que podamos poner en práctica, herramientas sencillas, y está orientado, como pueden ver en la pantalla, en 4 módulos muy simples. Se los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque se vuelve un proceso rico donde disfrutamos con otras personas que tienen situaciones similares y podemos compartir estas experiencias. Entonces, bueno, bienvenidos y Sí. será un placer Sí, compartir como foro dice con ustedes. Ricardo, superó las expectativas porque además tuvimos participantes de diferentes edades, de diferentes momentos en su vida en el ciclo de empresa familiar, que eso enriquece porque son las visiones de una fundadora con la visión de la segunda generación, con la visión de una tercera generación y un emprendedor, con la de un fundador joven, y eso, bueno, fue una riqueza inmensa. Pues sí, ojalá puedan acompañarnos, y si ustedes no pueden tomarlo en este momento, hemos tomado la decisión que lo vamos a estar impartiendo constantemente por esa riqueza que está generando, y también que se lo puedan compartir a sus conocidos, ya que es algo que debemos de instruirnos como empresas familiares, y debemos de seguir aportando nuestro granito de arena nosotros como instructores para hacer un proyecto rápido, económico y práctico, para que los indicadores que tienen se puedan llevar a la práctica casi que mañana. Mañana puedes ponerlo en práctica. ¿Ok? Así es. Muy bien. Pues tengo algunas preguntas en el chat y comenta Arturo, ¿qué es el NPS? Arturo, fíjate que el NPS es el Net Promoter Score. Es un indicador de promoción neta, porque lo que haces es que neteas todas las calificaciones. Y bueno, pues la intención de este indicador es que con un solo indicador podamos medir si verdaderamente estamos logrando satisfacer la necesidad de un cliente. Como la naturaleza del indicador te dice de promoción, y lo que dice la pregunta es, ¿usted nos recomendaría, ¿no?, con otras personas? Pues entonces estamos ligándolo con la satisfacción particularmente del servicio, del producto que tenemos. Entonces se está utilizando mucho este indicador, cada vez lo vemos más en la industria, y pues nos ayuda a saber si estamos haciendo bien el trabajo o no lo estamos haciendo bien. Y fíjate, Ulises, te complemento del NPS. Uno de los temas de los estudios, este fue creciendo, fue siendo una evolución de un indicador básico de la típica pregunta de ¿nos recomendaría? Creció y tiene 2 o 3 particularidades. Por ejemplo, una de ellas es que dice, ¿nos recomendaría con un familiar o amigo cercano? ¿Por qué? Porque, digo, recomendar, yo te recomiendo, pero no, espérame, ya con un familiar, un amigo cercano, pues si le recomiendo a alguien que con quien no estoy convencido, pues me puede reclamar. Entonces, ese es un punto importante. El otro es que, bueno, busca que estés entre 7 y 9, si no me equivoco, y si caes abajo, quiere decir que andas realmente mal, ¿no? Entonces, hay mucha información en internet del NPS, efectivamente es algo que se puso súper de moda en los últimos, a lo mejor, no sé, Ulises, 2, 3 años, ¿no? Sí, 2, 3 años y está tomando cada vez más fuerza, digo, al grado que ahora lo estamos transformando, ya empezamos a evolucionarlo, ¿no? Ya empezamos a identificar cómo podemos hacer para que nos dé otra información sin caer en las 50 preguntas, ¿no?, típicas que te hacen de la encuesta. Ahora fuimos al banco, y lo que te dice el banco, me ayuda con una pequeña encuesta de 16 preguntas, no, olvídalo. O sea, nadie contesta estas cosas, ¿no? Entonces, lo que hace el NPS es que con una pregunta resumimos mucha información, ¿no? Sí, es correcto. Incluso también pregunta Arturo, ¿cómo se define el ciclo de negocio? Bueno, fíjate que hay un ciclo financiero que lo que hacemos le llamamos el ciclo de conversión. Es decir, cuánto tiempo nos tardamos, también se le conoce como el ciclo económico, cuánto nos tardamos en la generación de efectivo. Y este es un indicador financiero, pero lo interesante es que nos mide cada negocio, y vemos que los negocios son distintos. Y consiste en lo siguiente: ¿cuánto tiempo tengo la mercancía en inventario? ¿Cuánto tiempo me tardo en cobrar? ¿Y cuánto tiempo me tardo en pagar? Esta simple operación matemática lo que nos dice es cuánto tiempo me tardo en generar cash. Y vemos desde la perspectiva financiera que podemos medir los ciclos de negocio, las empresas, en base a este indicador. Lo interesante es que no es lo mismo una empresa inmobiliaria
que una empresa manufacturera, por ejemplo. En la inmobiliaria vemos que los ciclos en la generación de recursos, pues es altísimo. Estamos hablando de que se pueden tardar hasta 300 o 400 días en generar efectivo. Cuando una empresa comercial, pues que cobra en efectivo, puede tener ciclos mínimos o incluso hasta negativos. Es decir, es una empresa que se convierte en una empresa que está generando recursos financieros. Ya no importa si comercializa cualquier cosa. Entonces, este es un mecanismo para la medición de los ciclos de negocio, ¿no? Muy bien. No sé si tengan por ahí alguna pregunta adicional. Prácticamente estamos ya llegando al fin Al cierre. de este cóctel. Si tengan alguna pregunta más, pónganla por ahí. Y Yo quiero mientras hacer una en lo que ponen las preguntas, es que no sé si a lo mejor lo comentaron al inicio, yo sé que Paco siempre comenta muchas cosas que nos pueden servir para abrir los cócteles y pues yo tuve que integrarme un poquito más tarde por cuestiones de una sesión con una familia. Recordar que todo lo que no puede ser evaluado, todo lo que no puede ser medido, no podrá ser evaluado. Entonces, aprender de la cultura de los indicadores es muy práctico en todas las empresas porque nos dan parámetros para poder evaluar lo que estamos haciendo. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, evaluar no nada más la operación, sino también evaluarnos a nosotros mismos como fundador o como miembro de una familia o como participante de una institución. Igual y Paco a lo mejor lo comentó, pero pues vale la pena reiterarlo, ¿no? Todo lo que no es medido no podrá ser evaluado. claro, Pati, y ahora sí que, pues retomando de la misma forma, por eso es que siempre ponemos las encuestas al inicio y al final, porque creemos que tanto les está sirviendo lo que hacemos, qué tanto les está funcionando lo que manejamos. ¿Para qué? Pues para mejorarlo, cambiarlo, ajustarlo o incluso desecharlo, ¿no? Creo que no tiene nada. Si haces algo y no funciona, lo tiras o lo cambias. Claro. Tan malo es quedarte haciendo algo que a tus clientes no les está gustando, como malo es que no cambies y no vayas al ritmo del mercado cambiando de manera acelerada como estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Entonces, por ahí si nos ayudan con la encuesta de salida, Pati. Sí, así es. Paco, ¿lo comentaste Bien. al inicio? Paco salió, de hecho traía un... Ah, perdón, sí Traía es una cierto, cita, perdón. sí. Fíjate que Sí, no, sí, perdón. paradójicamente no comentó, porque bueno, cuando hablamos de indicadores es pues de lo primero, ¿no? Ahora sí que uno de los preceptos Sí, de calidad, cosa que no se mida, no se puede evaluar, cosa que no se evalúe, pues no se puede mejorar. Entonces sí, pues es un precepto básico que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo ves, Ulises? Definitivo. En un tablero de mando es donde vamos a poner, incluso en los indicadores, el consejo que quiero dejar para cerrar la sesión, es pongamos indicadores que verdaderamente tengan un impacto en la organización, que verdaderamente nos detonen acciones estratégicas o acciones al nivel que estamos operando, para que entonces nuestra toma de decisiones vaya orientada con un fundamento y no solamente quede en la percepción, en el yo creo, yo pensé, etcétera, ¿no? Sino que el indicador es el que nos detona precisamente ese curso de acción. E incluso lo que termina sucediendo es que ya podemos hasta automatizar estas reacciones o esta toma de decisiones. Ya sabemos que si el indicador baja a cierto nivel, bueno, las acciones que tenemos que detonar, o si sube, bueno, pues de igual manera, ¿qué acciones debemos de detonar? Vean que en un indicador es tan bueno que estar arriba, por ejemplo, como tan malo. Entonces, aprender a definir también los rangos del indicador, para que entonces el semáforo nos indique si estamos bien, estamos mal o bien qué áreas de oportunidad tenemos. Sí, claro, pues es indispensable, ¿no? Definitivamente. Y la realidad es que, hablando, bueno, de indicadores, nada más como ahora sí que literalmente voy a terminar con un cóctel de términos de indicadores para que vean que lo que platicamos hoy fue solo la punta del iceberg, ¿no? Tenemos indicadores directos, por ejemplo, ventas es un indicador directo, yo veo lo que es ventas y lo pongo. Margen de contribución es una razón ya donde tú divides la utilidad bruta entre las ventas, te da cuánto está contribuyendo cada una de las unidades de negocio, pero también como hay indicadores, se fijan los indicadores nos dicen algo que ya pasó.
También existen los predictores, que son indicadores que nos predicen lo que va a suceder. Por ejemplo, si yo tengo un indicador que es el número de cotizaciones, el número de cotizaciones es un predictor de las ventas. Si yo meto muchas cotizaciones, seguramente voy a vender más que si casi no meto cotizaciones. Y les pongo el último indicador que ahora manejamos. Bueno, los KPIs creo que todo el mundo los ubica. Los Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de desempeño. Estamos manejando en todo esto que estamos manejando, que estamos llevando, ahora los KRIs, que son los Key Risk Indicators, que son los indicadores clave de riesgo, que tiene que ver con todos los predictores que usas en la empresa para poder de alguna manera predecir cuáles podrían ser las áreas de riesgo o cuándo se te empiezan a disparar ciertos indicadores que te pueden generar un riesgo en la empresa. Y entonces, en lugar de tomar acciones sobre algo que ya pasó, empiezas a tomar acciones sobre algo que podría suceder. Y entonces haces la operación más eficiente, haces la operación más protegida con un blindaje, pues, indudablemente cada vez mejor, Ulises. ¿Cómo ves? Definitivo. De esta manera podemos controlar incluso también los riesgos inminentes de la sesión, de la organización. La idea es esa, o sea, no solamente controlar la operación misma, sino también tener presente los riesgos inminentes en el proceso mismo de la operación. Y si tenemos indicadores que nos ayudan a hacer esto, bueno, pues entonces es mucho más orientado. Vean que contribuyendo a esto también en la parte financiera, tenemos algo que llamamos el análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste esto? Donde yo voy a crear escenarios precisamente para controlar el riesgo. Vean que en la medida en la que yo anticipe el mejor escenario, el peor escenario, bueno, lo que estoy haciendo es que estoy encuadrando el riesgo y controlando mis riesgos. Esto es base fundamental de la planeación y lo que hace es que nos anticipa con indicadores financieros o nos anticipa en los valores de los indicadores financieros orientados a el curso de acción del escenario. Y esto lo que hace es que nos controla particularmente el riesgo. Y es mucho lo que dices de tener indicadores también orientados, no solamente a la gestión, sino también al riesgo de la operación misma, ¿no? Aquí yo quisiera aportar que como es importante que las empresas reciban asesoría y apoyo y acompañamiento, porque es bien importante y sobre todo que son muchos puntos que se deben de tomar en cuenta. Como decías tú ahorita, el análisis de sensibilidad, el acostumbrarnos a crear los escenarios, sobre todo después de vivir este tiempo de pandemia, tenemos que ser muy claros que vamos a tener escenarios con alto riesgo de incertidumbre y con poca predicción para lo que suceda al futuro. Y eso es bien importante que sea acompañados de expertos que les puedan ayudar a crear sus KPI, a crear sus indicadores, a crear sus análisis, en fin, a que se les pueda orientar porque es un tema bastante amplio, pero que les puede dar una certeza y una seguridad de operación que les va a ayudar muchísimo. Así es, totalmente de acuerdo, Pati. Y pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar antes de despedirnos, tengan alguna pregunta para ya poder pues despedirnos y agradecerles como siempre su participación en este cóctel de negocios. Pati. Pues muchas gracias. Disculpen porque haya llegado tarde, no me suele suceder, pero les deseo que tengan una excelente semana, que ojalá si tienen algún interesado para el seminario nos lo hagan saber y como siempre un abrazo, un agradecimiento muy grande para todas las personas que nos acompañan y un abrazo para ustedes también, Ricardo y Ulises. Gracias, Ulises. Muchas gracias Pati, gracias Ricardo, gracias a todos por asistir a este cóctel de negocios y nos vemos la semana que viene. Pues hasta luego, que tengan Nos vemos la semana que entra. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, bye. Cóctel de negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias
y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos,
los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo.